우리의 주여 믿어
Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente aquí, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Realmente esa palabra que nos sirve tanto, ¿no? Para esta vida. En realidad necesitamos escuchar esa palabra para poder recibir la paz, la tranquilidad, su amor. Solo el amor que viene de Dios mismo, ¿no? Por eso también es necesario escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 120. Himno 120. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón y la paz de nunca se apartará. En tu largo caminar el Señor contigo va. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. El amor de Cristo incomparable guía cada día tu duro viaje. Misericordioso es su palabra, es tu paz. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Cuando la tormenta llegue ante ti, la gracia de Cristo te hará vencer. Aunque no le puedas ver, el Señor contigo está. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Si la voz de Cristo guía tu vida, abundante gracia vendrá hacia ti. El Evangelio debes anunciarlo por doquier. Campanas alegres en tu corazón suenen, en tu corazón suenen, en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Suenen las campanas en tu corazón. El Señor Jesús irá donde sea que estés. Suenen las campanas en tu corazón. Esas campanas que anuncian el Evangelio, ¿no? Esas campanas que deben escucharse por doquier. Así, de esa manera se va esparciendo, ¿no? El Evangelio. Podemos hablar, compartir con otras personas la palabra del Señor. Por eso, ¿no? Es muy necesario el escuchar esa palabra cada día, la cual alimenta nuestro espíritu y también nos conduce hacia Dios mismo, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 119. Himno 119, de tal manera me amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó al mundo, que a su Hijo envió a darnos libertad. Un día volverá en gloria y majestad. Oh, qué gran amor por mí. El infinito amor de Dios nos abrazó. El mundo lo cambió,
nos hizo sus hijos, no importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. El Señor de su gracia a todos por igual, no hace distinción, su amor es sin igual. Unidos al sonido del arpa de paz, alabamos tu amor. El infinito amor de Dios nos abrazó, el mundo lo cambió, nos hizo sus hijos. No importa el idioma ni las fronteras, somos hermanos por Él. Somos hermanos por la sangre de Jesucristo, ¿no? Él murió en la cruz derramando hasta la última gota. De esa manera colocó, ¿no?, sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aceptando su sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos ser llamados hermanos, ¿no? Realmente podemos heredar el reino de nuestro Padre Dios solamente por esa sangre tan preciosa la cual Jesucristo derramó en la cruz. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 114. Himno 114. No hay amigo como Cristo. No hay amigo como Cristo, en el mundo no lo hay. Me rescato de la muerte y conmigo Él está. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Oh, qué Salvador es Cristo, Él es todo para mí. Aunque es fuerte el enemigo, confiaré en el Señor. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Entregó su vida a Cristo para darme libertad. Su gran amor es eterno, en el cielo le veré. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. No hay amigo como Cristo, Salvador y protector. Confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Es el coro, ¿no? Nos dice: confiaré solo en Cristo para vencer al mundo. Solamente Él, ¿no?, con su sacrificio venció al mundo, resucitando al tercer día, ¿no? Él pudo vencer hasta la muerte. Tantas situaciones y dificultades que hoy tenemos: dinero, deudas, enfermedades, pero hay algo que Cristo no pueda vencer. Si Él mismo venció a la muerte, ¿no? Entonces, con mayor razón, cualquier situación que tengamos, Él logrará vencerla, porque Él es poderoso, ¿no? Solamente debemos acercarnos más hacia Él, escuchar su palabra, escudriñar su palabra, predicar su evangelio. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados una vez y para siempre, y de esa manera nos ha dado su justicia, su salvación, y nos ha hecho perfectos, ¿no?, para presentarnos ante el Padre. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 107.
Himno 107, inescrutables riquezas. Inescrutables riquezas de Dios que no se pueden contar, riquezas llenas de gracia y perdón, más bellas que el oro son. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, ¿quién no las quiere tener? Joyas hermosas para mi vida, perlas que puedo usar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios que cubren todo el mundo. Para el creyente es felicidad en todo su caminar. Bellas riquezas que no contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Inescrutables riquezas de Dios, todos las quieren tener. Las tentaciones podrán resistir los que las quieran ganar. Bellas riquezas que no se pueden contar, inescrutables riquezas de Dios, más bellas que el oro son. Dios nos ha dado sus maravillas, sus riquezas, ¿no? Nos ha permitido la salud, el hogar, el comer, el poder de tener un día más, ¿no? Todas esas riquezas, ¿no?, nos entrega para que nosotros podamos ir y predicar su evangelio. Así, ¿no?, como predicaba hace unas semanas pastor, ¿no? Dios le ha entregado 5 talentos a un hombre, ¿no? Y esos 5 talentos los duplicó y entregándole 10 talentos, ¿no?, a su Señor. Y a otro le dio 2 talentos, duplicándolos le dio 4 talentos a su Señor. Pero uno que tuvo miedo, ¿no?, solamente el mismo talento que le dio 1 talento, ¿no?, se lo devolvió, porque lo enterró en la tierra, ¿no?, porque tuvo miedo, porque pensaba que su amo era malo. Entonces por eso el dueño le quitó y se lo dio al que tenía más talentos, ¿no? Así también es el evangelio, ¿no? Dios nos ha dado un talento tan grande para poder compartir con otras personas, para poder predicar su evangelio. Ese talento se debe usar y compartir y dar a otros también. No cuesta nada, solamente abrir la boca y proclamar, ¿no?, Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Sí. Seguimos alabando. Vamos a cantar el himno número 106.
Himno 106. Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente, como amigos en pasos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Muchos han escuchado, ¿no? Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Sus promesas, su amor, todo eso es eterno, ¿no? Así como su palabra, la salvación que Él nos ha permitido mediante su Hijo Jesucristo. Él nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Su palabra. Solamente recordemos eso. Y Jesucristo trabajará, Dios hará las cosas, ¿no? Hasta aquí con las alabanzas. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. ¿Cómo están esta noche? Por la gracia de Dios vamos a tener el servicio de oración y vamos a escuchar también la palabra esta noche. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Señor, esta noche le damos gracias por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo. Padre, como escuchábamos en la reunión de obreros, Señor, el pastor nos expresaba el corazón de la iglesia, Señor, acerca, Señor, de la pezuña hendida y rumiar, Señor. Qué tan importante es, Señor, meditar en la palabra, Señor, en los tiempos difíciles, en los tiempos que el corazón tiene situación, Señor. Y cuán importante es, Señor, tener la pezuña hendida en nuestro corazón, Señor. Tener dos puntos de vista, Señor, no simplemente enfocarnos en un solo ángulo, Señor, sino pensar profundamente, Señor, cómo Dios quiere trabajar, Señor, ya sea en nuestras vidas y en la iglesia, Señor. Padre, estamos muy agradecidos en esta noche y le pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, que están en camino, los hermanos, Señor, que todavía no llegaron, Señor, pueda apresurar sus pasos, Señor. También le pedimos por los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, Señor, y están escuchando, Señor, siguiendo la transmisión, Señor, desde diferentes puntos de Bolivia, Señor, y los hermanos que están en las redes sociales, Señor. Padre, por favor, dele su gracia, usted, Señor, esta noche, trabaje en nuestros corazones y sobre todo permítanos, Señor, hallar su gracia. Gracias le damos, Señor, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos que están presentes, quien desea compartir su testimonio, quien desea compartir cómo Dios está permitiendo avanzar. Antes de invitar al grupo Canto de Esperanza, o al coro Nueva Alegría, disculpen, también vamos a saludar a los hermanos que están conectados en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. Nos escuchan día a día, ¿no? Están siguiendo la transmisión. Adelante, hermano. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriel, yo soy de Santa Cruz y vine aquí con los jóvenes, ¿no?, para aprender las danzas que vamos a llevar al Perú para el campamento mundial.
Y... Más disculpar, estoy emocionado. Estoy agradecido, ¿no? Por estar aquí. También como Dios me permitió, ¿no? Llegar aquí. Yo, el pasado año, cuando fuimos a Argentina, o este año, sí, el pasado año, fuimos a Argentina, ¿no? Y yo ahí, después de ese campamento, yo me dije a mí mismo, ¿no? Que para el siguiente campamento, que es este, voy a como preparar más, ¿no? Voy a trabajar así, voy a trabajar, voy a ganar dinero, voy a pagar mi entrada y mi pasaje sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna preocupación así. Y ya con el tiempo, yo soy diseñador gráfico, ¿no? Yo trabajo haciendo diseños gráficos y trabajaba, ¿no? Haciendo pedidos así de a poco, ¿no? Y ganando dinero de a poco. Pero también, como cualquier joven, ¿no? Le gusta gastar su dinero así. También personalmente, ¿no? Gastaba mi dinero y no podía, ¿no? Ahorrar, aunque me propuse no ahorrar así para el campamento mundial, así. Voy a ahorrar, voy a juntar así. Pero no podía, ¿no? Juntar el dinero y me gastaba así cada vez que me pagaban. Y ya después, hace 4 meses atrás, empecé a trabajar, ¿no? Con una persona que hace marketing digital. Y trabajando ahí, y, y ahí me puse, ¿no? Ganar más dinero ahí, y ahí sí, juntar, ¿no? Para mi entrada, así, para el pasaje. Y ganaba, ¿no? Pero sucedió un problema con mi jefe, que tuvo unos problemas con las empresas con que trabajaba, ¿no? Y tuvimos que dejar de trabajar así. Pero me pagaban, ¿no? Me pagó tanto tiempo así, y también me debía, ¿no? De unos 2 sueldos, ¿no? Así. Y yo con eso estaba asegurado, ¿no? Y decía, "Ay, eso me alcanza, ¿no? Para pagar mi entrada, mi pasaje y algo más, ¿no? Así. Pero ya pasando el tiempo, también con los gastos, pagando la universidad, que es una materia así, y tuve que pagar esa materia para recuperarlo. Entonces se iba el dinero ahí, también se iba en mis gastos personales. Entonces se gastaba de a poco, ¿no? Así el dinero. Pero aún estaba confiado, ¿no? En mí, porque aún me debía, ¿no? A mi jefe de un sueldo. Entonces aún confiaba en ese sueldo para pagar, ¿no? Pero ya reclamándole, exigiéndole que me transfiera, ¿no? Lo que me debe, no me transfería, ¿no? Y también ya pasaron los meses y no tenía, ¿no? Para mi entrada, así, todo, mi entrada y pasaje, ¿no? Pasaron los meses, ya faltaba solamente un mes, 2, 3 semanas, faltando 2 semanas, ¿no? Para venir aquí, nosotros vinimos aquí el día lunes, llegamos aquí, y una semana antes a mí me robaron, ¿no? Mi billetera, ahí tenía el dinero, y justamente ese día pensaba no depositar en mi cuenta de banco así el dinero. Y me robaron la billetera, el carnet y otras cosas más que había ahí, ¿no? Entonces yo estaba como ya sin saber qué hacer, ¿no? Si reír, llorar, estar triste, normal, ¿no? Todo ahí. ¿Qué hago, no? Así. Entonces yo recordaba una palabra en la Biblia que dice, voy a leer, en Santiago 4, Santiago 4, versículo desde el 13. Voy a leer. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viremos y haremos esto o aquello. Yo esta palabra la escuché, ¿no? La escuché cuando recibí la salvación y me llegó, ¿no? Y siempre me acordaba, pero justamente no me olvidé, ¿no? Este tiempo, y ya cuando me pasó todo esto, recién me acordé, ¿no? Esa palabra así. Ay, yo pensé así, ¿no? Trabajar así para pagar rápido, a mi manera, ¿no? Trabajar con lo que yo sé, trabajar con mi conocimiento, trabajar así como yo, ¿no? Porque tampoco consulté a pastor, ¿no? Nada, nunca consulté a pastor, ¿no? Para trabajar así, como hacer, con nada, ¿no? Entonces hice a mi manera así. Y ya me acordé de esta palabra y ya pasando todo eso, de la nada, ¿no? Me llegó un trabajo así, fui con mi padre. Yo personalmente
pensé en trabajar así para no tener que pedir a mi padre, ¿no? Así, que me ayude con la entrada, con el pasaje, ¿no? Porque no me gustaría, ¿no? No me gustaba así exigirle así que me pague así, o pedirle que me pague así la entrada, el campamento, mi pasaje, y pagarlo yo, ¿no? Así con mi esfuerzo, así. Y entonces, ya pasó todo eso, faltaban solamente días para venir aquí ya, y tenía que sacar mi carnet, tenía que comprar unas cosas más, y yo sin dinero, y ya también para la entrada, y, y tuve que trabajar, ¿no? Con mi padre, así, ayudar a mi padre, también encontré un trabajo allá, y antes de eso lloré a Dios, ¿no? Así que porque estaba ya como arrepentido, ¿no? Por hacer a mi manera, así. Yo le pedí a Dios así que me ayude, ¿no? A pagar el pasaje, a pagar todo, ¿no? Con todo lo que me faltaba, ¿no? Así. Y ya yendo con mi padre, encontré un trabajo ahí, pude ganar un poco. Luego le tuve que pedir a mi padre, ¿no? Así, que me ayude, así. Y mi padre estaba como que esperando, ¿no? Que le pidiera, así. Porque siempre quiso ayudarme, ¿no? A pagar mi entrada, así. Y como yo le pedía, y él como que esperaba eso, ¿no? Que yo le pidiera, así. Y me decía, ¿no? Que yo tengo que orar así más, que Dios va a preparar todo, ¿no? Y ya Dios, yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios preparaba, ¿no? Ya mi padre me ayudó pagando. Después mi jefe también me dijo, ¿no? Gabriel, te transfiero esto hasta mientras, ¿no? Me transfirió un monto de dinero. También yo trabajo con mi tío, ¿no? A veces los fines de semana, en eventos, trabajo con mi tío y me dijo, ¿no? Si querés te puedo adelantar tanto dinero, ¿no? Y ya cuando vengas, trabajamos así, así, ¿no? Ya arreglamos, ¿no? Así. Y veía, ¿no? Cómo también me ayudaba así, ¿no? Con mi tío, mi jefe me hablaba para pagarme. Y finalmente yo pude conseguir, ¿no? Para mi entrada, pude pagar mi entrada, pude juntar el pasaje para venir aquí y también estar aquí, ¿no? Con ustedes, con los jóvenes de danza, aprendiendo, disfrutando. Y estoy agradecido, ¿no? Por eso, ¿no? Por estar aquí más que todo, aprender con los jóvenes, reír, hablar, también a veces haciendo bromas así, ¿no? También con los seminaristas así, ¿no? Hay muchos seminaristas que no vi hace tiempo y también estar aquí con ellos, ¿no? Así, recordando también tiempos, jugando pelota así, ¿no? Y eso era, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea compartir? Sí, adelante, adelante. Buenas noches, hermanos. Sí. Mi nombre es Johnny Zavala. Yo soy de Santa Cruz, ¿no? Pero actualmente vivo en Caranavias. Quisiera leer un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Voy a leer. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Durante mucho tiempo, ¿no? Yo viví dentro de la iglesia. Mis padres son siervos de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces yo me creía, ¿no? Que, no tengo nada así. Yo pensaba, ¿no? Durante mucho tiempo yo tenía ese pensamiento así. Pero viviendo dentro de la iglesia, Dios me enseñaba muchas cosas, ¿no? Me enseñaba a experimentar el trabajo de Dios así. Este tiempo también, ¿no? Vamos a viajar a Perú, ¿no? Y al principio yo tampoco quería, ¿no? Y yo pensaba, no puedo viajar. Y tampoco no tenía el corazón, ¿no? Pero de repente yo pensé, ¿no? Si no viajo, entonces ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ¿qué voy a hacer si no viajo así? Y pensé más profundamente. Sí, yo siempre viajé con el grupo de danzas, pero esta vez no quería hacer danza, ¿no? Porque yo siento, muy estresado, mucho tiempo, hay que practicar mucho. Y también pienso, ¿no? Yo no sé bailar, ¿no? A comparación de otras personas, así yo me considero así, ¿no?
Pero pensaba más profundo, ¿no? Dios siempre me permitió por el grupo de danza viajar así. Llegar antes también. Aún no teniendo nada, como aquí dicen, ¿no? Pero Dios siempre me permitió el pasaje, la entrada así. Y escribía, ¿no?, al encargado de danza aquí, ¿no?, de La Paz. Entonces, si es que había espacio, ¿no?, para mí así. Yo pensaba, no, no hay espacio, ¿no?, ya es muy tarde, entonces creo que no puedo bailar, ¿no? Pero escribiendo había espacio todavía, ¿no? Entonces tenía mucho agradecimiento por eso así. Y aún yo este tiempo igual estoy viviendo en la iglesia de Caranavi. Y ya terminé, ¿no?, mi carrera y yo pensaba, ¿no?, en Caranavi no estoy haciendo nada, ¿no? No estoy trabajando así, solo estoy apoyando a las iglesias. Y yo quería irme a Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz por lo menos voy a trabajar así, voy a buscar trabajos. Pero siempre que estuve, ¿no?, con mi padre, con el siervo de Dios, yo puedo experimentar y ver su obra, ¿no? Él igual no tiene dinero, ¿no? Pero muchas veces ha viajado, ¿no?, sin dinero. Y muchas veces ha experimentado la gracia de Dios así. Y de esa manera yo también podía ver, ¿no? Yo también quiero experimentar así. Y decidiendo en mi corazón, ¿no?, también podía venir, ¿no?, aquí a practicar, ¿no? Y de verdad, Dios me da la gracia, ¿no?, para poder conseguir, ¿no?, el dinero así. Y también estaba muy agradecido, ¿no?, con los hermanos así de todas las iglesias. De verdad, el corazón es muy puro de los hermanos, ¿no?, que apoyan a los jóvenes, ¿no? Y de verdad estaba muy contento por eso también. Y cuando veía aquí a los jóvenes también estaba muy agradecido, ¿no?, porque mucho tiempo no lo veía, ¿no? Y mucho tiempo no me sentía así, ¿no?, con ese corazón así. Y también estoy agradecido por eso. Y también por ustedes, ¿no?, por conocerlos también. Y le envía saludos, ¿no?, los hermanos de Caranavi, así. También eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. Por factor tiempo, mil disculpas a los hermanos, por favor. La siguiente vez vamos a invitar otra vez. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos van a cantar 2 alabanzas, Dulces Melodías Cantaré y Señor de Amor. Y de verdad, por la gracia de Dios, hermanos, estamos a días del campamento mundial. Amén. No sé si todos ya se han inscrito, pero el corazón empieza a latir más fuerte, ¿sí? Porque cada día queda un día menos. Y por la gracia de Dios, el pastor Oxupar una vez más va a visitar Sudamérica. Y todos los hermanos que vamos a viajar, pues vamos a recibir la bendición de escuchar la palabra. Amén, hermanos. Oren a Dios para que Dios nos permita hallar la gracia. Adelante con el coro, vamos a recibirlos por favor con fuertes aplausos. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor. Llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, Cristo, Cristo.
Sí, muchas gracias al coro. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Voy a invitarles, por favor, a que puedan sacar sus Biblias y vamos a invitar al evangelista Rubén. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, por la gracia de Dios, hoy también estamos reunidos. Esta noche busquemos en nuestras Biblias. Saphandri Sarañani, acá Takirani, cuando Sarasaka Jesús Hasana Kunats Nasista Sumahake, Hani Sumahake Utkiti, Uka Mainikiwa, Uka Dios Tatakiwa Sumahake, acá mandamiento na Kahumaha Yatao Han hiwayamte, han lumtatsimte, hanera que